Bueno, señores, ahora vamos a cuidar los chelitos. Está con nosotros en la cabina nuestra queridísima Liliana Rodríguez. Hola Liliana, ¿cómo estás? De acuerdo, claro, no hay problema. Ella parece que está muy bien porque tiene un pintalabio rojo que le queda hermosísimo. Y un vestido hermosísimo. Gracias, Jenny. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Charlie? La verdad que feliz de estar aquí presencialmente por primera vez con Para ustedes. nosotros es un placer tenerte en esta cabina. Señor Poder, dele la bienvenida de manera formal a la cabina. Sí. En el día de hoy, 25 de abril, día histórico en la historia, en nuestro discurrir como nación, tenemos el privilegio aquí de tener a la destacada economista, colaboradora de este programa, que ha concitado una audiencia muy especial porque muchos de los oyentes del programa me lo han comentado, y es la doctora Liliana Rodríguez, hija de un gran amigo a quien lo llevo muy adentro de mi corazón desde la juventud, y además un admirador de ella por su gran capacidad de comunicación y su estilo pedagógicamente adecuado para los más encumbrados e incluso para el público profano. Bienvenida. Caramba, Liliana. gracias Daniel por su valoración, la verdad que es mutua. Y ya después, cuando terminemos el programa, le comento unas cuantas cosas sobre eso mismo. Que terminamos siendo familia. Sí, Liliana, para nosotros es un placer tenerte aquí. Hoy nos vas a hablar un poquito sobre la inflación. Nos llama mucho la atención. Sí. Hemos visto informes, incluso del Banco Central, que dicen que los hogares con menos ingresos son los que han tenido una inflación más pesada en la República Dominicana. ¿Puedes abundar un poquito sobre esto? Sí, el impacto en la inflación es más severo en aquellos que su proporción de sus ingresos los destinan a los gastos. De todas formas, la inflación afecta tanto a aquellos que tienen ahorros en certificados, que tienen su dinero ahorrado en los bancos, porque si te ofrecen un certificado, pongamos acá un 4, un 5%, y la inflación interanual es de un 9.05, pues estás perdiendo dinero, teniendo tu dinero en el banco. De todas formas, se ha hecho un análisis, el mismo Banco Central ha hecho un esfuerzo por también socializar y explicar por qué se han ido tomando estas medidas y por qué la inflación ha alcanzado estos niveles. Y bueno, hoy precisamente amanecemos con huelgas a nivel nacional en 14 provincias y bueno, sin discutir y sin ahondar en este tema, parte de ello también es la preocupación del costo de la vida. Y por eso, pues hoy he querido traer algunos datos que son importantes que las personas tomen en cuenta, porque cuando nosotros tomamos en cuenta las causas de la inflación, nosotros podemos mitigar el impacto que puedan tener esta en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro presupuesto, también en la micro, pequeña y mediana empresa, como también en las grandes empresas. Poder asumir los controles que nos permitan saberlo. Hace un tiempo atrás habían dicho que la inflación iba a ser transitoria. No fue así y vemos que no seguirá siendo así. Lo han anunciado, de hecho, políticos y economistas a nivel nacional e internacional. Entonces, hay variables que influyen en que la inflación sea persistente. Y algunos de los indicadores, porque ya conocemos y las consecuencias también las conocemos, como bien decías ahora mismo, Charlie, afecta más a los de menores recursos. Y sobre todo, se ha analizado que sobre todo en el sur afecta mucho más a las personas del sur por los accesos, por la mayor proporción que tienen de sus ingresos en gastos relacionados a alimentos. Entonces, hemos visto y en la prensa hemos leído y en los medios. Escúchame, Liliana. Sí. Y una cosa, en el sur la pobreza multidimensional tiene todavía un mayor horizonte, en el sentido que habla el PNUD de los indicadores de pobreza multidimensional que conllevan una serie de asumir servicios que debería proporcionar el Estado y no lo hace. Sí, porque también hay otros servicios en los que las personas tienen que incurrir, como por ejemplo adquirir agua, que no se le ofrece a la población, y entonces eso representa un costo para su presupuesto. Así es. Entonces, hay el costo de los fletes ha aumentado y ha aumentado más de un 40%, y eso influye, el costo del petróleo también, y hemos visto y analizado esos temas, pero también hay otros elementos que están influyendo
en estos últimos meses que ha sido ocasionado por temas de sequías y por temas de guerra. Y permítanme ofrecerle datos sobre esto, que nosotros como economistas muchas veces reunimos datos que quisieran nosotros poder sacar el tiempo, pero que quizás por las prisas o por sus ocupaciones, que son distintas a las nuestras, pues no han podido recuperar. Entonces, con el tema de los datos, lo primero es que el país, la República Dominicana, importa 181 millones de dólares en trigo, y el principal productor es Ucrania, que ahora se ha visto en una situación muy difícil. Igual, Rusia, que también lo produce, ha establecido impuestos para la exportación, para asegurar que en su país no haga falta el trigo. Entonces, esto va a tener un impacto en la República Dominicana, considerando que 181 millones de dólares nosotros importamos aquí el año pasado en tema de trigo. No, y hay quienes pueden decir, no, pero nosotros no le compramos directamente a Ucrania y a Rusia, no importa. Si a medida que salga la producción rusa y ucraniana, claro, la demanda aumentando, la oferta encareciéndose, los precios deben aumentar. Así es, porque va a haber mucha más demanda de lo que ellos van a poder ofrecer. Y va a estar mucho más limitado, porque si tú pones un impuesto a la exportación en Rusia para el trigo, evidentemente no van a tener ningún incentivo de exportar el trigo, porque va a estar muy caro. Y si lo adquirimos, va a ser mucho más costoso que lo adquiríamos anteriormente. Y el segundo punto es importante, porque hoy incluso en el periódico El Día destacaba una intervención que hizo el presidente de la Federación de Comerciantes, Iván García, de que ya desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania y las sanciones que le han impuesto, han aumentado los precios de los aceites en 15 oportunidades. O sea, que estamos hablando que desde febrero a ahora, en 2 meses, ha aumentado en 15 oportunidades el precio de los aceites en el país. ¿Y esto por qué? Y ahí le voy a comentar datos que son interesantes para que las personas también entiendan la magnitud de este impacto del tema del aceite. Y aquí lo utilizamos en muchas cosas, o sea, no solamente la harina de soya, por ejemplo, que lo utilizamos para los alimentos de los pollos, o sea, de las gallinas, pero también nosotros se ha visto ya de que se mezcla con el diésel para poder rentabilizarlo mucho más. Pero los aceites directamente sirven como materia prima y también directamente como consumo. Entonces, 4 de los principales aceites son palma, soya, canola y girasol. Esos 4 tipos de aceites que nosotros comúnmente los conocemos, que son la palma, soya, canola y el girasol, están producidos en Indonesia, en Brasil, en Argentina, Canadá, Rusia y Ucrania. Entonces, comencemos por el tema de Indonesia. Indonesia dijo la semana pasada que iba a prohibir la exportación precisamente del aceite de palma. El aceite de palma que aquí nosotros lo producimos correctamente. Y pudiera ser una maravillosa iniciativa de seguir incentivándolo, porque ya hemos visto que ante la escasez que hay a nivel internacional por las sequías que han habido en otros países, la demanda del aceite de palma en Indonesia ha aumentado, pero ellos ahora ya lo han prohibido. Y nosotros tenemos la capacidad de suplir lo que necesitamos aquí en República Dominicana con la plantación. Yo no sé decirte si es suficiente. Yo no creería, si tú me preguntas, incentivar la producción para aumentarla. Sí. Aquí la producción es de muy baja escala. Sí, yo exactamente, coincido con él. Yo entiendo que es de muy baja escala y entiendo por los niveles en que se importan estos aceites. Yo creo que no lo producimos. Y de hecho, el 86% de todos los aceites que se producen a nivel internacional provienen de estos 4 aceites que están producidos en estos países. Y tanto Brasil como Argentina como Canadá han tenido sequías recientemente. Y de hecho, ya en algunos países, incluyendo Argentina, han puesto limitaciones a la exportación. Esto nos va a afectar a nosotros y es importante tomarlo en cuenta, porque nosotros tenemos niveles muy elevados de importación sobre estos aceites. Lo que les comentaba era que lo importante de uno identificar situaciones como estas es que nosotros podamos tomar las medidas a tiempo y de lugar
para que esto no nos afecte y no presione la inflación, o sea, que no presione el aumento de los precios todavía más. Entonces, por eso es importante tener en cuenta las causas y estos datos sobre las importaciones también, cómo afecta nuestra balanza de pagos en el país para poder tomar estas medidas de lugar. Evidentemente que son cosas que, bueno, cuando lo llevamos a un plano incluso individual, o sea, micro, muchas de las microempresas son frituras, claro, son cafeterías, son negocios informales. Son negocios informales que también necesitan del aceite. Entonces, cuando uno de tus materias primas aumenta considerablemente de costo, tú vas a trasladar ese precio, ese aumento de costo al precio. No hay de otra, y si no, te verás obligado a salir del mercado, lamentablemente. Y lo triste de esto es que, como bien decías, Liliana, estos negocios informales no cuentan con la contabilidad para ver cómo deben aumentar sus precios según el costo, el aumento del costo. Es algo muy informal también. Sí. O sea, el aceite me subieron los insumos, pero ¿cuánto debo subirle al negocio? Por eso tuve que uno le sube 5 y otro le sube 10, porque tampoco tienen este nivel de capacitación. De analizar el costo unitario. Hay un problema que yo digo que tiene como una suerte de onda expansiva. Cuando hay un incremento de precio del productor al mayorista, el mayorista no traslada de manera proporcional exactamente este incremento de precio, porque él también dentro de sus operaciones va a tener la logística, distribución, el financiamiento y cosas, va a tener un incremento en su valor agregado, que es la red de distribución. Entonces, por eso mucha gente toma que este producto subió un 7%, pero al consumidor final le llegó a un 9, a un 10%. Claro, en nuestra economía, donde hay muchas aberraciones, Liliana, que tú las conoces, muchas veces quienes dominan las redes de distribución se aprovechan y hacen incrementos que son realmente, por Dios, sumamente crueles contra el consumidor. Sí, y de hecho... Un momentito, Liliana, sí, porque tenemos que irnos al corte. Claro. Pero señores, no se muevan de ahí, que en breve ya volvemos con Liliana Rodríguez, quien nos está hablando de los efectos de la inflación en la víspera en la que la FAO ha advertido a la República Dominicana que debe prepararse para una escalada prolongada de precios en los alimentos. A continuación, unos tips de cómo lidiar con esta inflación inminente. Continuamos. Escuchas Al Mediodía. Estamos de vuelta, señores. Continuamos con Liliana Rodríguez. Ella es economista y nos está dando unos tips de cómo manejar la inflación, ¿no, la Liliana? Bueno, pues continuando con lo que conversábamos ahorita, pues hablamos un poco de las causas y de sus consecuencias, pues ya hablábamos y entendíamos que no afecta a todos iguales, evidentemente, como iniciaba Charlie ahorita al comentar, que afecta mucho más a las personas de escasos recursos, porque los bienes que están afectando, y más de 117 productos han aumentado más de 2 dígitos en el país, no afecta igual, porque los rubros que están siendo más afectados son los relacionados a alimentos y bebidas no alcohólicas y aquellos relacionados con el transporte. Y según el mismo Banco Central, en un hogar del primer quintil invierte alrededor del 20% de sus ingresos en comida y en bebidas no alcohólicas y hasta el 14% en transporte. Y algo que es importante entender, que no es igual para todos. Esos son promedios que se establecen, que se ponderan para nosotros poder establecer políticas, tanto a nivel interno como políticas para poder mitigar los efectos externos al país. Pero no afecta igual, porque cada hogar tiene un presupuesto distinto y una composición de gastos muy distinta. Entonces, si bien es cierto que hay personas que destinan y que gran parte de sus ingresos los destinan a alimentos y bebidas no alcohólicas, para otros puede ser más, porque no es lo mismo una composición de un hogar con un hijo, 2 hijos, 3 hijos o ningún hijo, porque la composición va a ser muy distinta. Y si es monoparental, si hay doble ingreso, si hay un solo ingreso. Correcto. Y la calidad de los alimentos, porque ahora mismo los alimentos de marca se han disparado. Sí, es así y realmente se ha hecho tan... ¿Volvimos, Liliana, a la casa del terror?
Bueno, eso dicen, ¿no? Los aumentos han sido muy bruscos en algunos productos y eso yo creo que es parte de lo que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros hacemos estos análisis, es importante hacerlo, nosotros podemos ir llevando. Ir sorteando un poco estos efectos. Hay un momento en que no podremos, evidentemente, porque nosotros tenemos un límite. En nuestros ingresos quisiéramos que aumentaran, así como aumentan los precios, ¿no? Pero como nosotros, si entendemos que nosotros tenemos un límite en nuestros ingresos, nosotros tenemos que hacer ajuste entonces en la salida. Y por eso nosotros tenemos que siempre llevar nuestro presupuesto y mantenerlo actualizado, porque como ahorita comentaban, que Cristian comentaba ahorita, estos análisis que pudieran estar haciendo las micro, pequeñas empresas en base a estos cambios que deberían de hacerle a sus precios, producto de las variaciones en las materias primas, quizás hay muchos de ellos que no sepan cómo hacerlo. Pero además de eso, cuando en 2 meses te han variado el precio del aceite 15 veces, esto significa que tú has tenido que hacer una actualización a tus costos 15 ocasiones para tú tener un panorama mucho más real de lo que vale tú ofrecer ese producto, esos servicios. Así que hay que mantenerse actualizando el presupuesto, ir viendo cuáles son los productos sustitutos para tú no endeudarte y poder seguir haciéndole frente a tus compromisos de pago, que eso es sumamente importante en estos momentos. Es algo que, como bien decías ahorita, Charlie, la FAO ya lo ha dicho, y también tanto en Estados Unidos, de la Reserva Federal, y lo han dicho también en el Fondo Monetario Internacional, la inflación es persistente y lo vamos a seguir viendo por muchos meses más, así que es importante que cada uno hagamos este análisis, no solo para los dueños de las empresas, sino también en los hogares. Eso quiere decir que las causas son estructurales y sistémicas, no coyunturales. Totalmente cierto, don Daniel. Así mismo eso es algo que es estructural, no es algo coyuntural. Sí. No es evidentemente que hay ciertas razones, como por ejemplo ahora las sanciones que se han impuesto a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania, que crean situaciones, digamos que en este momento, que provocan hacer un nuevo análisis, una reconfiguración de los mercados es lo que se avecina. Y lo ha dicho el fondo, el Fondo Monetario Internacional, de que va a haber una reconfiguración, y también lo ha dicho, Janet Yellen lo ha dicho, que va a haber una reconfiguración porque ante la ausencia de estos productores participando en el mercado internacional, habrá una respuesta. Y se ven nuevas alianzas, y de hecho el otro día pues se reflejaba y se destacaba cómo Estados Unidos mantiene su relación con la India porque quiere mantener un poderío frente a China. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, se va reconfigurando los mercados, van surgiendo nuevos productores para estas demandas que ya existen, y otros productores van perdiendo, digamos que, su lugar en el mercado. Entonces, que hay situaciones que sí pueden ser coyunturales y que estén provocando ahora mismo un efecto en todas las economías, en economía mundial, que no solo nos afecta a nosotros como República Dominicana, sino también a nivel mundial, que debemos tomar en cuenta. Ahora también hay factores internos también que son importantes, que se tomen en cuenta, que se valoren, pero si son factores internos, nosotros debemos de tener la posibilidad de crear políticas para poder contrarrestar con estos efectos que hay. O sea, el sector agropecuario, que produce el 85% de lo que se consume en la República Dominicana, debemos de mantenerla. Debemos de seguir apoyando el sector agropecuario. Debemos de seguir ofreciéndole las mejores condiciones para que estos, ante lo que dice la FAO, esta crisis que se pueda avicinar, que nosotros entonces podamos hacerle frente. Bueno, habrá llegado el momento de que República Dominicana le dé un giro a su política agropecuaria en términos de eficientizar. En un país donde prácticamente el nivel de explotación de las tierras con vocación agrícola apenas llega a un 22%, en términos eficientes. Creemos que sí, señor Fogel. Creemos que es necesario, sobre todo, y creemos que este es el momento adecuado para empezar esa transformación que demanda el campo dominicano y el apoyo que debe darle el gobierno central y todas las autoridades vinculadas al tema. Liliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para la próxima quisiéramos que nos ayudes a entender un poquito cómo ha variado la política del Banco Central y cómo la apreciación del peso en cuanto al dólar, que debería traducirse en que los costos sean más bajos, no ha sucedido, y eso no ha sucedido
¿por qué está pasando esto? Porque el dólar es más fuerte, sin embargo, los efectos de la inflación internacional todavía se sienten de manera rampante en la República Pero déjame Dominicana. decirte una última cosa, Charlie. Lo que esto ha permitido también, porque ha sido una política del Banco Central, de ir sustituyendo estas inversiones que tenían en dólares, los tenedores de los bonos, entonces han decidido, ante estas nuevas ofertas que han hecho en el mercado de valores, de los bonos en pesos, ha hecho que la inflación no crezca tanto. O sea, el crecimiento hubiese podido ser mayor si no se hubiesen sustituido. Si estamos en un 9, pudiéramos estar mucho más alto todavía. Siendo una de las 5 más altas de Latinoamérica, pudiéramos todavía ser la más alta. Hubiésemos podido hacerlo, pero le digo lo siguiente, mira, la última reflexión, y sé que ya con esto concluimos. El programa es tuyo. Pero nosotros tenemos, si tenemos bonos, y eso es lo que tenía antes, sobre todo bonos colocados en dólares, ¿no?, que ofrecía el Banco Central. ¿Qué hizo ahora? Sacó al mercado a principios de este año, enero y febrero sobre todo, títulos en pesos, para que aquellos que tenían sus posiciones en dólares, pues les resultara atractivo colocarlo en pesos. Claro. El dinero que circula en el país es el peso. Entonces, si yo quiero recoger dinero que circula en la calle para poder controlar la inflación y bajar la demanda, pues lo que yo tengo que hacer es sacar estos títulos para poder recoger este dinero de la calle. O sea que, aunque, y lo vimos, entre la inflación que hubo en el mes de febrero y la inflación que hubo en el mes de marzo, vemos cómo se desaceleró ese crecimiento que se iba evidenciando, donde antes fue de 1.18 en un solo mes, en marzo fue de 0.67, que creció. Que a corto plazo funcionó. Funcionó en enero y febrero. Claro que para aquellos que tenían un portafolio en dólares le está siendo afectado y tiene que tomar las medidas del lugar para enfrentar esa apreciación que hubo de un 4, un 5%. El sector turístico. Es correcto. Pero el principal objetivo, la principal meta es controlar la inflación. Así que tenían que hacer esos cambios. Los resultados los iremos viendo paso a paso. Sí, correcto. Bueno, correcto. esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Liliana. ¿Dónde puede la gente continuar esta conversación contigo? Pueden encontrarme tanto en Twitter, está en mi portal web también, como en Instagram, como Liliana Rodríguez Álvarez, Liliana Rodalv, de Rodríguez Álvarez. Así que ojalá y podamos entrar en contacto por ahí también. Y a ustedes, gracias, como siempre, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Liliana. No se muevan de ahí que nosotros continuamos. Trending